Buenos días, hermanos de Teshuvah.tv y Sabiduría en la Torah. Mi nombre es Rico Cortés, es un placer estar con ustedes. En el día de hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y antes de comenzar, me gustaría hacer algunas salvedades de lo que quiero hablar y presentar en el día de hoy. Uno de los retos que un maestro tiene es cuando vamos a confrontar un tema que es un poco controversial, es tratar de presentar la información la mejor balanceada posible, con la mejor evidencia posible. Y una de las cosas que yo he visto dentro de las raíces, mesianismo, lo que usted se quiera llamar, o el cristianismo, es que generalmente a un maestro o una persona se le escucha siempre y cuando vaya a la misma línea de lo que tú estés enseñando o lo que tú estés creyendo. Pero a veces cuando nosotros estudiamos las escrituras, estamos nosotros mirándolo del punto de vista del mundo occidental y no mirándolo del mundo contextual bíblico en el momento cuando la Biblia se estaba dando. Pablo no está considerando a los puertorriqueños, dominicanos, venezolanos o argentinos en el siglo XXI. Él está dirigiendo su atención a los problemas que están ocurriendo en Corintios en ese momento y también en Éfeso y los otros lugares en Asia Menor. Nosotros como creyentes tenemos que entender y reconocer de que el contexto bíblico cambia y va a cambiar muchas posiciones teológicas dogmáticas que el sistema denominacional nos ha enseñado. ¿Por qué? Lo mismo como ocurre en el judaísmo, en la cual el judaísmo moderno es muy diferente del judaísmo del primer siglo. ¿Cómo lo sé? Porque en el primer siglo había una dinámica. Estaba el templo, estaban en la tierra, hasta que fueron exiliados por los romanos, expulsados. Entonces la dinámica de la interpretación bíblica, el mismo judaísmo, cambió en la dispersión en la Edad Media. Muchas cosas cambiaron, que hoy día yo tengo rabinos que son amigos míos, que ellos mismos me han dicho que el judaísmo del primer siglo no es el mismo que el judaísmo que se está viviendo hoy. Obviamente hay un cambio y un entendimiento que ellos entienden, saben que ha cambiado. Ahora imagínense el cristianismo que nace en el año 300 con la Iglesia Católica greco-romana. ¿Okay? Y después la influencia protestante que ocurre más tarde en la Edad Media. Y también hay un contexto de antisemitismo de la teología del reemplazo dentro del cristianismo. Ahora entramos a las raíces hebreas y tenemos esa influencia de tantos años de teología del reemplazo, de la influencia protestante, y ahora queremos aprender las raíces hebraicas, pero del contexto que queremos escuchar puesto en una forma que sería fácil para nosotros entender. ¿Ok? Entonces, el reto que tenemos es, cuando llega un capítulo como el de hoy, nosotros vamos a tener un reto teológico, porque tenemos que ver las escrituras basado en el contexto de ese momento. Ahora, lo que te voy a presentar no quiere decir de que yo tenga toda la información correcta. Yo te voy a presentar lo que yo pueda validar, ¿ok? Y esa es la posición. Te voy a decir de dónde yo vengo. Yo vengo de un sistema pentecostal. Yo me crié en el pentecostalismo. Desde los 9 años, de los 8 años, fue una iglesia pentecostal. A los 13 años me integré hasta los 20 años, 19 años, después me fui al mundo hasta los 32. ¿Por qué me fui al mundo? Porque yo quería saber el contexto bíblico, ellos me querían enseñar teología de su denominación, y cuando yo leía, yo no soy estúpido, yo puedo leer, y yo leía, y lo que el pastor decía del púlpito no era lo que la Biblia decía, y me hacían sentir a mí como si yo era una persona que o me estaba rebelando en contra de ellos, y para su mentalidad era en contra de Dios, y un joven que quiere buscar, quiere entender, quiere cuestionar algunas cosas, y cuando hacía la pregunta, pues me la descartaban y me hacían sentir como que no tenía parte o espacio para preguntar o para cuestionar. No tomaron el tiempo de enseñarme. Querían imponer su teología. Yo no quiero hacer eso. Yo lo que quiero hacer es presentar la información que tengo hasta el día de hoy. Y te prometo algo. Si mañana sale más información, evidencia arqueológica, bíblica, histórica, que me ayudaría a entender o cambiar mi posición que tengo en el día de hoy, yo la cambio. Porque no tiene que ver con salvación.
no tiene que ver con la divinidad del Mesías, no tiene que ver con esos puntos principales bíblicos que nosotros, nuestra fe está completamente centralizada, ¿no? Son cosas alternas que hemos heredado. Por ejemplo, el rapto es un tema de esos. El hablar en lengua, ese es un tema de eso. Entonces, el capítulo 13, lo que yo voy a hacer es, se va a tomar un poquito de tiempo en el día de hoy. Quiero tener el tiempo. ¿Ok? No va a ser un estudio de 1 hora. ¿Ok? Quiero tener el tiempo de poder exponer el tema. Y recuerden, vamos a hacer un trato. No tienen que estar de acuerdo conmigo, sino valídenlo todo y verifíquenlo todo. Antes de nada, quiero presentarles los recursos que estoy utilizando para poder extraer información de lo que estoy leyendo. ¿Ok? Vamos allá. Ok. Primero, estoy utilizando lo que se llama el Anchor Bible Commentary. Anchor Bible Commentary. Que este comentario es sumamente importante para usted poder estudiar. Toda esta información es validada por personas que hacen research, estudios, validan información. No es de una persona que hizo algo sin validarlo, ¿ok? También estamos Baker Encyclopedia of the Bible, la enciclopedia Baker de la Biblia. Este comentario espectacular se llama The New Interpreter's Dictionary of the Bible, ¿ok? Volumen 1 a 5. Ya tengo 3 volúmenes en libros porque son difíciles de conseguir ya. Pero si usted puede conseguirlos, se los recomiendo. De verdad que fueron uno de los pocos diccionarios que de verdad debe ser parte de tu librería. También se encuentra el Lexham Bible Dictionary. ¿Ok? El Lexham. Cualquier persona que estudie a nivel educativo o a nivel universitario, bíblico, en teología, y no estudia estos recursos, en realidad no lo está estudiando. Eso es algo que quiero de verdad hacerle mención de eso. También estoy usando The Lexham Bible, English Bible, y también estoy utilizando la traducción en lenguaje actual a Sociedades Bíblicas Unidas. Ahora, lo que vamos a cubrir en el día de hoy va a ser básicamente qué es lo que el capítulo 13 de Corintios nos está hablando. Vamos a hacer esto, vamos a leer el capítulo, comenzando el capítulo 12. Lo quiero leer derechito, straight through, ¿ok? Entonces, cuando lo lea, yo quiero que nosotros después nos enfoquemos en un área. ¿Okay? Lo que quiero que se mantengan en mente es esto. Que Pablo está trayendo corrección. Tengo notas acá. Y el PDF que yo puse en el grupo lo tengo aquí también. ¿Okay? Así que vamos a leer la información lo más que podamos. Por eso les di el PDF para que ustedes pudieran investigar. También estoy utilizando lo que se llama la Biblia arqueológica. Está en inglés, The Crossway. La Biblia arqueológica de Crossway. ¿Ok? Y vamos a citar que es un buen recurso en en Hechos capítulo 16 y también en 1 Corintios. Una información que cuando la entendí, wow, ahora el capítulo 11 del libro de Corintios me tiene más sentido. Y ahí es donde fue que hizo el click en mi mente cuando estaba estudiando estos días, que yo dije, ahora tengo un mejor entendimiento de lo que Pablo está tratando de decir. Pablo está trayendo corrección y orden. Vamos a hacer un repaso corto del contexto del libro de Corintios, 1 Corintios. Primero, el libro de Corintios fue escrito a la audiencia, no fue al individuo. La iglesia, eclesía, era un grupo religioso o político, como se consideraba la palabra eclesía en el primer siglo. Hay problemas dentro de la comunidad. Ya pudimos entender en nuestro estudio, que llevamos ya 12 capítulos, que la importancia del contexto cultural es sumamente primordial para entender el 1 Corintios. Entonces, descubrimos que 1 Corintios no fue escrito a todas las castas, del imperio greco-romano. Basado en el contexto, el 1 Corintios fue escrita a los élites que creen en Yeshua, que viven en Corinto. Se encontraban las castas del imperio greco-romano, que son los esclavos, los libertos, los plebeyos, los patricios y después los senadores y gente con alto rango. Basado en la información, Pablo no le está hablando a los esclavos
o libertos dentro del reino de los creyentes. Él está hablando a los plebeyos y a los que son a patricios dentro de la congregación. Recuerda que hay una dinámica muy importante dentro de lo que es la comunidad greco-romana en referencia a tu estatus social. Ahí donde entra nuestra clave, que los que tienen alto estatus dentro del mundo greco-romano en la ciudad de Corinto están minimizando, maltratando, descartando y marginando a los que no tienen los mismos rangos sociales. Pablo está trayendo la corrección de que no se puede tratar de esa forma. Todos tienen que ser uno en el Mesías. ¿Ok? Ahora, para nosotros diríamos, wow, pero ¿por qué tan difícil eso? Pero para un mundo basado en honor y vergüenza, patrocinio y clientela, el estatus social era sumamente importante, hasta más importante que el oro. ¿Ok? Si tú tenías estatus, ciudadanía y un buen nombre, tú tenías todo. ¿Ok? Te daba acceso a muchas cosas que podías adquirir. Entonces, nosotros como creyentes debemos y tenemos que entender este contexto cultural para poder facilitarnos una mejor interpretación bíblica y así no tener que acomodar la dogma bautista, adventista, pentecostal y religiosa dentro de un texto que no fue escrita a nosotros. Es para nosotros, pero no fue escrita directamente a nosotros. Y ahí es donde entra el error de los creyentes en la interpretación bíblica, no entendiendo la narración en el contexto cultural del momento. Y yo creo que si nosotros investigamos y nosotros indagamos en el contexto cultural del momento cuando fue escrito, muchos de estos debates teológicos dentro del cristianismo y dentro de las raíces hebreas o dentro del mesianismo se disipan. Porque ahora hay un contexto. La evidencia establece la verdad. Repitan conmigo. La evidencia establece la verdad. Que esto es sumamente importante. Yo voy a hablar hoy acerca de Delfo o Delfi, los profetas de Delfi. Te voy a decir un poco dónde queda eso. Qué lejos está en Corinto la logística. ¿Por qué Corintios? Esto es importante. Corintio era el centro comercial del Mediterráneo en el primer siglo. La conexión entre Asia y Roma. El lugar donde toda gente de muchos países, de muchos lugares, entraban para hacer una conexión de mercancía del este hacia el oeste. Era el punto y el puerto principal, basado en lo que son las rutas marítimas y también lo que eran el tiempo marítimo del tiempo en el Mediterráneo, cierto tiempo del año. Eso lo pudimos entender en nuestro estudio en el libro de Hechos. Entonces nosotros como creyentes tenemos que entender la localización geográfica de Corintio. Tenía un impacto grande en el contexto de la carta. Porque si entran personas de tantos países con tantos idiomas, obviamente no todo el mundo va a entenderlos. Yo conocí una señora y no recuerdo dónde fue. Yo creo que fue en Australia. Cuando fui a Australia, yo estuve en Australia 2 veces. Y conocí a una señora en Australia. Ella me dijo acerca de su visita como misionera a Borneo. Borneo está en el fin del mundo por allá, ¿ok? Al norte de Australia. Y básicamente todavía hay tribus que no han sido descubiertas, no han tenido conexión con el resto de la humanidad. Ella conoció una de esas tribus, un clan de una tribu que no tenía conexión con gente fuera de quien eran ellos. Ella me dijo, igual que el esposo, que ella pudo entender lo que era el milagro de lenguas. Y cuando me dijo la historia tenía sentido. Me dice, yo no hablaba el idioma de esa tribu. Pero cuando nosotros fuimos llamados a hacer trabajo misionero a Borneo, Dios mío, a Borneo, que allá te matan si no te conocen. Que ella dice que cuando empezaba a hablar, que ella empezó a hablar en el idioma de la tribu. Y yo dije, bueno, para mí eso tiene lógica, porque yo sé que tenemos la evidencia bíblica en Hechos capítulo 2, cuando bajó el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Todopoderoso, en el día de Pentecostés,
Y que la evidencia bíblica nos da a nosotros una vía de entendimiento de lenguas y cómo el Eterno utiliza lenguas para llevar su mensaje, y podemos nosotros validar que en la Biblia sí hay evidencia cuando la gente de Galilea hablaban los idiomas de la gente de las naciones que subieron a Jerusalén para la fiesta. Judíos de otros países, y sabemos que muchos no hablaban hebreo, porque Septuaginta fue escrito en el griego por esa misma razón, porque había muchos en la dispersión que no hablaban necesariamente hebreo, ¿ok? Y cuando van allá están escuchando el hebreo, en su propio idioma. El problema que entra aquí es cuando tratamos de extraer basado en lo que leemos en Corintios. Ahora, te puedo dar esto claramente, te lo puedo decir. Que yo entienda todo el contexto de esto, no. Pero hasta el momento tengo algo más claro. Después de enfocarme en este capítulo y detalladamente buscar la información y algunas claves que le quiero presentar el día de hoy, pude entender lo que Pablo estaba tratando de llevar a cabo. Y yo espero que pueda ser un poco claro para ustedes y no crear controversia, sino aclarar algunos puntos, y el que yo no entienda te lo digo. ¿Ok? Ok. Tenemos que considerar en nuestro estudio unas cuantas cositas. Corintio, donde se encontraba su lugar logístico, también los juegos ísmicos, ¿okay? También el centro comercial del mundo antiguo, el contraste entre el reino de Dios en Corinto versus el reino de César en greco-romana. Eso es importante cuando estudiamos esto, que es el mensaje que Pablo está tratando de llevar a los creyentes en Corinto, que muchos de ellos son griegos. Yo estoy seguro que habían judíos que vivían y creyeron, pero la mayoría eran greco-romanos, en la cultura, en el idioma, en las costumbres, en su estilo de vida, y ahora están trayendo corrección. Pablo está trayendo corrección, cómo vivir una vida de acuerdo a la Torá, para que ellos puedan separarse de lo profano, de lo impuro, y vivir una vida de acuerdo al mandamiento. Deme un segundo, familia, porque si no, necesito enviar un mensaje. Discúlpeme, pero aquí hay un ruido. Y tengo que salir de eso, si no se va a ver en la grabación, se va a escuchar. ¿Ok? También quiero presentar algo a ustedes en conexión y en contraste con lo que Pablo habla de dones espirituales o dones de lengua. ¿Ok? Lo que se llama Delphi. Yo quiero enseñarte en un mapa aquí rapidito dónde se encontraba Delphi. Delphi se encuentra en el norte, si lo puedo buscar acá, en el norte, a 10 millas norte deme un segundo, y lo puedo hacer aquí rapidito si me dan un segundo. Delphi se encuentra a 10 millas un poco más, perdón. De Atenas se encuentra a 116 millas, que es de Atenas, a 116 millas. Déjame poner un poquito más grande acá para que lo puedan ver. Ok, ahí está. Ahí se encuentra Delphi. Y se encuentra al norte. Voy a agrandarlo un poco más para que lo puedan ver. Al norte de Corinto. Entonces están viendo Corinto acá. Déjame que estoy manejando todo a la misma vez, así que me da un segundo para poder hacerlo de una manera que todos puedan disfrutarlo. Ok. Ok. Entonces estamos viendo aquí Delphi, en donde está la manita. Voy a hacer un poco más grande. Yo quiero que ustedes vean lo que es Corinto abajo acá, donde está la manita, comparado a Delphi. Esta es la conexión que nosotros necesitamos para entender lo que está ocurriendo acá. Esa es la conexión. Sumamente importante entender esto para poder manejar la información que vamos a presentar en el día de hoy. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entramos a lo que es el entendimiento bíblico y manejamos la información, utilizando todos los recursos disponibles
vamos a poder llegar a una conclusión mejor. Eso es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Así que vamos a entrar aquí con la lectura. ¿Ok? La lectura es en 1 Corintios capítulo 12. Quiero comenzar desde el versículo 20 en adelante para llevar un contexto. Vamos a leer a través de todo. Ya hemos estudiado, para ustedes que llevan tiempo conmigo, por favor, vayan a teshuva.tv en fundamentos y allí ustedes pueden ir a lo que es el estudio de Corintios. Los tenemos todos listados allá y allá pueden estudiar el capítulo 12 para complementar esto y seguir la secuencia. ¿Ok? Ok, seguimos. Dice el versículo 20 en adelante. Aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Ya yo expliqué eso, quiero secuencia para que puedan entenderlo mejor cuando comencemos en el versículo 1 del capítulo 13. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que necesitamos, y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Elohim hizo el cuerpo de modo que los demás, oigan esto, que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Están viendo el contexto. Pablo está utilizando algo bien importante. Él dice, hay una desconexión de cómo se tratan los hermanos. Y Pablo está diciendo, el cuerpo trabaja unido. El oído, aunque es pequeño, el dedito pequeño y el dedo gordo, aunque son pequeños, tiene una gran función en la mano. El hermano que tú consideras el más pequeño tiene una función importante dentro del cuerpo del Mesías. Okay. Y dice, vamos al versículo 25. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da la importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la eclesía, de la congregación. Y todos juntos forman el cuerpo del Mesías. En la iglesia, en la congregación de Dios, le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar, puso apóstoles. En segundo lugar, puso profetas. En tercer lugar, puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y otros hablan en idiomas. Es interesante, idiomas desconocidos. Y aquí es donde entra el problema de traducción. ¿Ok? Hablar en lenguas. La palabra en griego es glosa. ¿Ok? Idiomas desconocidos. Ok, vamos a parar ahí un segundito. Cuando tú lees eso, considera dónde estás. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el libro de Corintio, la carta a los Corintios, pero nunca han considerado la importancia de esa ciudad? Si usted va a Nueva York hoy día, ¿cuántos idiomas va a encontrar de diferentes personas por diferentes países? ¿Cuántos tipos de personas hablan diferentes tipos de español? Porque vienen de diferentes países. ¿Ok? Imagínate vivir en Nueva York y tú vas a una congregación donde no hablan español. De repente, una persona está profetizando y empieza a hablar en español. Yo pienso, en mi opinión, eso tendría más lógica. Y tú te puedes edificar si tú no conoces al Dios de Israel o no conoces al Mesías. Y tú entras a una congregación y hablan en tu idioma, aunque tú sabes que ellos no hablan el idioma. ¿Qué milagro sería eso? Ok, para mí eso tendría más lógica. Estoy considerando el contexto geográfico. Ok. Entonces, continuamos. Dice, no todos son apóstoles, profetas y maestros. Esta es la clave aquí. Él está enfatizando apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos. Es interesante que aquí esta versión le da, en mi opinión, la mejor traducción. Idiomas. Cuando una persona dice lenguas, nosotros tenemos la impresión de lo que se hace en algunas denominaciones cristianas. No todos pueden entender lo que dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir el Espíritu de las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo más importante. Mira qué interesante. La congregación
Está peleando por una posición. Hay diferentes castas sociales. Unas le da más importancia a otras. De repente, Pablo dice, ustedes, algunos quieren ser profetas, quieren ser esto, quieren ser esto, quieren ser esto, están buscando una posición dentro del reino. Pero yo te voy a enseñar algo mejor. Y lo mejor que está hablando ahora es el amor. Pero el problema es, dice en el versículo 1, dice, si no tengo amor, oigan el contraste de lo que él está diciendo. Mira lo que está haciendo. Está haciendo como un contraste uno con el otro. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Y hasta el idioma de los ángeles. El idioma de los ángeles es el hebreo. El idioma de los ángeles es el hebreo. Ok, es el idioma angelical. Ok, es el idioma de Elohim. El hebreo. Ok. Dice, si no tengo amor, soy un pedazo de metal ruidoso. Soy una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino que habla con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios si se habla en idiomas extraños. Ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Los profetas y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Perdón, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Dice, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, oigan esto, ahora entra algo bien interesante. Y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran de los niños. Pero ahora soy una persona adulta. Y todo lo que he dejado atrás, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara. Como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Elohim cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta. Pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Entonces, mira qué interesante. Tenemos que definir lo que es amor en el contexto del primer siglo. No de lo que hoy día la gente piensa que es amor. Ese es el problema. Queremos definir estos términos en la forma como lo entendemos hoy. Allegiance en inglés, lealtad en español. El amor bíblico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Shema es una confesión de lealtad. Que si yo confieso con mi boca que Yeshua es el amo y que Dios lo resucitó de los muertos, seré salvo. Eso es lo que dice el texto. Entonces, tengo que tener lealtad. Amor en el contexto bíblico, ahav en hebreo, en el contexto bíblico, porque en el griego hay diferentes palabras para la palabra amor. Okay. Las diferentes palabras revelaba qué tipo de sentir era. Era algo físico o era... Pero en el contexto que está hablando aquí es lo que se llama lealtad, allegiance. Si leemos esos versículos con lo que Pablo entendía lo que amor era, va a oírse un poco diferente. Vamos a leerlo. Lealtad. Vamos a utilizar lo que es lealtad. Recuerda lo que está ocurriendo. En el capítulo 12, las personas no se están tratando bien. Pablo en el capítulo 12 está diciendo, tienen ustedes que utilizar los dones, los regalos de Dios. ¿Ok? Recuérdate que yo te dije que en el capítulo 12 la palabra dones no aparece en el texto. ¿Ok? El capítulo 12, perdón. Entonces, él está diciendo, todos somos uno. En el capítulo 11, él está trayendo corrección acerca de lo que es cómo una familia debe funcionar. La mujer,
cuando se cubre la cabeza y se descubre la cabeza, cuando el hombre se cubre la cabeza. Eso es la forma de adoración al Dios de Israel comparado como lo hacían los griegos. En el capítulo 10, comidas sacrificadas a ídolos. Después, capítulo 8, 7, 5 a 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí hay el problema de hombres acostándose con la esposa del padre. Había incesto, había pecado inmoral. Había un problema grandísimo dentro de lo que es la congregación. Entonces, hay algo que es lo que nos ayuda a entender esta lealtad. ¿Lealtad a qué? ¿Por qué lo que es idiomas está entrando en lo que se llama aquí este problema? Ustedes han escuchado lo que es una pitonisa. Okay, vamos a cubrir eso en un momento. Y eso tiene que ver con lo que le presenté a ustedes acerca de Delphi. Lo que se llama el ritual de Delphi. Que yo lo tengo aquí en un PowerPoint. Perdón, lo tengo acá, a ver si lo consigo rapidito. Dame un segundo. Lo tengo aquí. Lo que es Delphi. Y lo vamos a leer ahorita para que lo puedan ver. Pero es importante que ustedes pues sepan lo que es eso. Porque si no conocen lo que es eso, no vamos a entender lo que estamos hablando aquí. Vamos a hablar aquí lo que es lealtad. ¿Ok? Lealtad bíblico. ¿Qué es lealtad bíblico? ¿Ok? Si leemos esos versículos con la palabra lealtad, mira cómo se escucha. En vez de amor, vamos a poner la palabra lealtad. Los estudiosos han llegado a esa conclusión, que la palabra es lealtad. ¿Ok? Allegiance. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo lealtad, vengo a ser como un metal que resuena y sin valor que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladese los montes y no tengo lealtad, nada soy. ¿Por qué? Porque en la congregación de Corinto estaban los problemas de lealtad al uno al otro. Habían unos que querían comer en los templos de los paganos porque tenían el derecho como ciudadanos de comer allá. ¿Sabían ustedes eso? Los ciudadanos romanos, cuando estaban los juegos ísmicos, ellos podían ir a los templos y tenían unos, ¿cómo se dice? Dining room, se me olvidó la palabra ahora. Lugares donde pueden comer. Y allí ellos comían comidas sacrificadas a ídolos. Recuérdate, la carne no se comía comúnmente todo el tiempo como se hace hoy. La carne en aquel tiempo se comía durante unas grandes fiestas. Cada ciudadano romano tenía el derecho, la libertad de ir y comer allá libremente. Pero los esclavos no podían. ¿Ok? Los libertos no podían. Pablo dice, yo tengo libertad, todo me conviene, pero todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Porque está hablando de esa libertad, porque él sabe que él es un ciudadano romano, pero él sabe que si come comidas sacrificadas a ídolos, cae en lo que se llama avodah zará. Ok, que es idolatría. Dice, versículo 3, y si se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo lealtad, de nada me sirve. La lealtad es sufrido, es benigno. La lealtad no tiene envidia. La lealtad no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La lealtad nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Por eso es que la lealtad de Dios o el amor de Dios prevalece para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si buscamos nosotros en el griego lo que es la palabra amor en ese contexto, vamos a ver si lo hacemos. Disculpen acá, denme tiempo que vamos a buscarlo en inglés. La palabra en Juan 3:16, lo que es amor. Yo creo que nosotros hay tiempo para enseñar, para predicar, y hay otro que hay tiempo para enseñar. 3:16. La palabra amor en griego aquí vendría siendo agape.
agapao. Si buscamos, y yo se lo enseño ahora, denme un segundo que estoy buscándolo. ¿Ok? Si lo buscamos, la palabra, esta es la forma que se utiliza en toda la Biblia. ¿Ok? Estamos viendo nosotros de que hay una forma que las escrituras se pueden entender. Tenemos que buscar estos tipos de información. ¿Ok? Cómo es que utiliza la palabra. ¿Cuál es la palabra que usa? Ve, aquí se encuentra agapao. ¿Ok? Se encuentra en todos estos versículos. Y en Juan capítulo 3, 16. Ahora tenemos nosotros que buscar el contexto griego y después llevarlo al hebreo. ¿Ok? Te está citando el amor de Dios en Deuteronomio capítulo 7, 8. Well, because the love God for you and of his keeping of the sworn oath. Mira qué interesante. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 8, utiliza el contexto de lo que es amor conectado con un contexto de juramento. Lo que le acabo de decir ahorita. ¿Ok? El capítulo 7 del libro de Deuteronomio, el versículo 8 lee de esta forma. Sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Adonai con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Quiere decir que de aquí en adelante tenemos que considerar el contexto, porque siempre está conectado con un juramento. ¿Okay? Esto es sumamente importante entenderlo. ¿Okay? Cuando está conectado con un juramento, el amor tiene la connotación de lealtad. La connotación de lealtad. Eso es de verdad, pero muy importante. Porque generalmente no lo vemos así. Y cuando no lo vemos de esa forma, a veces no entendemos el contexto que el Eterno nos quiere enseñar y que los discípulos nos están instruyendo. ¿Okay? Quiere decir que la palabra ahí, que se llama amor, es en el contexto de lo que es lealtad. Si aprenden algo hoy, quiero que consideren eso. Y tengo que establecer esta base fundamental antes de entrar a la información que quiero darle. Porque si no, no tiene lógica. Quiero validar aquí un poquito de información. Lo que dice, no hay amor. La palabra amor es agape. La palabra agape puede tener diferentes connotaciones. Ok, vamos a ver aquí rapidito lo que me enseña The Anchor Bible. Que tendría que buscar todo esto, lo que yo voy a hacer. Ve, aquí habla acerca de la palabra eros en griego. Hay diferentes de formas de la Biblia en el griego te dice diferentes tipos de amor. Eso es lo que quiero llevar a cabo. Y utiliza diferentes palabras griegas para establecer eso. Y aquí ustedes tienen que buscar esa forma. Ve, aquí dice amor leal, lealtad. Está el afecto, el amor de un amante, el amor que se preocupa por una persona. ¿Ok? Pero estamos hablando de amor de lealtad. ¿Están conmigo? Ok, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a entrar a lo que se llama el tema de lo que quería mostrarle hoy. ¿Ok? Ya estamos leyendo lo que es amor en lealtad. Ahora vamos a entrar a lo que es las lenguas. Pero lo vamos a hacer un poquito diferente. Seguimos leyendo en el capítulo 13, versículo 8 en adelante. Versículo 11. Dice, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran de los niños. Pero ahora soy una persona adulta y todo lo que he dejado atrás, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, pero cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Elohim cara a cara. Ahora lo conocemos de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo con el amor, como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor, lealtad. De estas tres cosas, la más importante es lealtad. Y mira cómo comienza el próximo capítulo.
Procuren lealtad con sinceridad y pídanle el Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios lo entiende, pero porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Ok, ahora vamos a establecer nuestra primicia. Ya estamos hablando de lealtad, está hablando aquí de lenguas. Vamos a estudiar lo que son lenguas. Aquí se va a poner interesante y yo espero pues no arruinar el día. Okay, vamos a hacer un contraste de lo que Pablo está tratando de establecer a lo que posiblemente es el problema del primer siglo en la congregación. Okay, vamos a ir al PDF. Cuando vamos al PDF, okay, vamos a estudiar ahora lo que se llama información validada acerca de lo que es glosalia o lenguas. ¿Ok? Leemos. There's another one over here. Temples. Corintios. Vamos a leer bastante aquí. Dice dones espirituales, ministerio o habilidades que el Espíritu Santo da a los creyentes para la edificación de la congregación. Dice, el concepto creyente de los dones espirituales tiene al apóstol Pablo como su fuente principal. Sin embargo, los fenómenos relacionados parecen haber sido comunes en toda la congregación primitiva. Okay, hay unos versículos y usted tiene el PDF, lo puede estudiar. Dice, e incluso antes de esto, en la vida o obra del Mesías Yeshua, tenían antecedentes en la obra del Espíritu de Dios, como se describe en el Antiguo Testamento, y por lo tanto, en algunos puntos de vista compartidos del judaísmo primitivo en lo que surgió el movimiento del Mesías. Lo que te está diciendo aquí es que no es nada nuevo, ¿okay? Lo que es dones espirituales. Ahora, mira qué interesante, cuando tú ves estos versículos, dice, la discusión de los dones espirituales otorgados a los miembros de la congregación es exclusiva de las obras atribuidas a Pablo, en particular primera de Corintios, capítulo 12 al capítulo 14. Romanos también menciona eso, que menciona explícitamente los dones espirituales en el capítulo 1, versículo 11. También parece profundizar en los fenómenos en capítulo 12, versículo 3 al 8. Aunque no menciona el papel del Espíritu, también es el caso en Efesios 4, Timoteo 4 y 2 Timoteo 1:6. Quiere decir que Pablo les está enseñando cómo manejarse de acuerdo a la ley. Recuérdate que en Romanos dice que la ley es espiritual, capítulo 7. ¿Ok? Ahora, miren esto está bien interesante. Dice, literatura judía posbíblica del Antiguo y el Antiguo Testamento habla acerca de dones espirituales. El concepto de dones espirituales, esto es lo que estamos tratando de hacer ahora. Vamos a conectar la definición bíblica de lo que dones espirituales tiene que ver con una persona judía. Pablo, judío de la tribu de Benjamín, judío que venía de Judea, ¿ok? De la tribu de Benjamín, era fariseo de fariseos, ¿ok? Eso que hebreo de hebreos y de acuerdo a la ley, fariseo. Entonces tenemos que buscar quién era Pablo, cómo pensaba Pablo. ¿Era un hombre greco-romano? No. Él nació en Tarso, pero se crió en Jerusalén. Entonces, tenemos que investigar la mente de Pablo, cómo pensaba, cómo se dirigía, y él está utilizando la Torá como la base de su corrección. ¿Ok? Ok. Dice, el concepto de dones espirituales tiene antecedentes en el Antiguo Testamento y en la literatura judía posbíblica. El término hebreo para espíritu o ruach, que también puede traducirse como viento, respirar, vida o vitalidad, lo que se requiere decir exactamente con el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios es incierto. Sin embargo, los diversos contextos en los que se encuentra la frase sugieren que la actividad del Espíritu era en gran parte exclusiva del pueblo de Dios, Israel. Quiere decir que el Espíritu Santo es santo, que Dios lo da a su pueblo en convenio, la lealtad a través de un juramento. Entonces tenemos que medir la lealtad al convenio cuando tú escuchas a una persona hablando en otros idiomas. Estamos hablando en la esfera
profética de la congregación. ¿Ok? Tú lo conoces por su fruto. Como Pablo lo dijo, ¿de qué te sirve hacer todas estas cosas y no hay lealtad a Dios? Estás comiendo comidas sacrificadas a ídolos. Estás adorando a otros dioses. Estás guardando diciembre 31 como el año nuevo, cuando eso es una adoración a Janus, el dios de los romanos. Estás guardando Navidad, que eso es una celebración a Saturnalia. Estás guardando cosas que no son bíblicas. Estás comiendo impuro. ¿Tienes lealtad al convenio en tu vida cotidiana? ¿De qué te sirve decir y hacer y declarar y promulgar cuando en realidad no tienes lealtad a Dios en tu conducta de lealtad al convenio? Eso es lo que Pablo está tratando de dejarte saber. Continuamos. Dice, y generalmente en forma de empoderamiento para una tarea específica o revelación de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Espíritu trabajó entre los artesanos para las vestimentas de los sacerdotes y los elementos del tabernáculo en la narración del Éxodo. En Éxodo capítulo 28, versículo 3, capítulo 31, versículo 3, capítulo 35, versículo 31. Por favor, busquen esos versículos porque no tenemos el tiempo de leerlos, pero es como el Eterno le dio su espíritu para que esas personas pudieran trabajar y hacer el trabajo del tabernáculo. El espíritu también estuvo activo entre los líderes escogidos de Israel, incluidos Moisés, a los 70 ancianos durante en el desierto de Israel. En Números capítulo 11 habla de eso. Los jueces capítulo 3. En todos esos versículos que estás viendo va a ver lo que se llama el Espíritu del Eterno equipándolos a ellos para que ellos pudieran tener un trabajo específico para ayudar la congregación. Ahora, si Pablo es judío y Pablo pensaba que un hebreo guardaba Torah, para él los dones espirituales tenían que ver, tenían que estar conectados directamente con la Torah. ¿Okay? No puede haber otra forma. Ahorita vamos a entrar al contexto cultural y el contraste de lenguas en lo que Pablo podía entender cuando hablamos de Delphi o Dalfos. No sé todavía cómo pronunciarlo, pero lo vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Ok, vamos a seguir leyendo aquí. Dice, el Espíritu también estuvo activo entre los líderes escogidos de Israel, excluidos Moisés y los 70 ancianos durante el tiempo de Israel por el desierto. Los jueces, los reyes, junto al liderazgo de Israel. Los profetas también se describen como beneficiarios destacados o agentes de la obra del Espíritu. Aquí vamos a leer Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Y cada creyente conoce ese versículo. Mira qué interesante. Dice, versículo 4 dice, por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el espíritu de Adonai. Va y me dijo, di, así ha dicho Adonai. Así habéis hablado, oh casa de Israel. Las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Esto quiere decir que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, ok, respirando. El Espíritu Santo no puede morar en un vaso profano o impuro. El altar del templo fue profanado cuando Antíoco mató un cerdo y lo sacrificó allí. ¿Qué hicieron con ese altar? Tuvieron que destruirlo y construir uno nuevo y dedicar el templo. ¿Cómo es posible que el cuerpo del Mesías se llame un templo de Dios y estamos practicando todas las abominaciones del mundo? Y después tú pretendes que yo crea que tú dices, tú hablas en lengua cuando tu vida cotidiana ni ayudas al pobre, no guardas el mandamiento, no tienes lealtad al convenio, pero yo se supone que escuche todo lo que salga de tu boca como profecía y como lenguas cuando la vida cotidiana refleja otra cosa. Tenemos nosotros que tenemos que ser la imagen del Dios invisible, no la imagen de una religión. Ahí es donde entra el conflicto. ¿Ok? Entonces en Ezequiel nos habla acerca de eso. En Miqueas capítulo 8.
Isaías 48:16. Vamos a Isaías 48:16. Isaías 48:16. Dice, acercaos a mí, oír esto. Desde el principio os hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Adonai y su espíritu. ¿Ok? Y el Ruach. ¿Ok? Zacarías también habla de eso. Oseas, capítulo 9, versículo 7. Dice, los textos proféticos también anticipan un tiempo en el que todo el pueblo de Dios recibiría una revelación. Oigan esto. Los textos proféticos también anticipan un tiempo en el que todo el pueblo de Dios recibiría revelación directa de Dios a través de la agencia del Espíritu de Dios como parte integral de las promesas de restauración nacional y renovación ética. Oigan esto, que hubo una profecía que decía que sí, el Ruach iba a caer sobre toda carne. Todos ellos lo sabían. Ahora se va a poner interesante, yo espero. Vamos a Ezequiel de nuevo. Ezequiel capítulo 11, versículo 19-20. Que todo creyente te cita este versículo. Pero en realidad lo entendemos. Porque después lo que hacen y lo que dicen va en contra de lo que leen. Si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Elohim va a cambiar nuestras vidas y estamos predicando estos versículos y no estamos viviendo de acuerdo a la lealtad, al convenio, va a haber un conflicto. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Voy a leer el versículo 16 en adelante. Por tanto, di, así ha dicho Adonai el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os consagraré, y os congregaré a las tierras de las cuales están esparcidos, y os daré de la tierra de Israel. Os volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré del corazón de piedra en el medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Elohim. ¿Ok? Pero mira qué interesante el versículo 21. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Adonai Elohim. ¿Ok? Hay una profecía en Ezequiel que dice que el Ruach HaKodesh va a ser extendido y dado a todo que cree y que es leal. La función del Espíritu Santo es para que nosotros nos acerquemos más a Él. Pero el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, nosotros tenemos que convertirnos en un vaso digno de ese Ruach HaKodesh. Y en la congregación en Corintios no eran dignos de recibir y tener ese espíritu de Elohim, porque están comiendo comidas dedicadas a ídolos, están cometiendo inmoralidad sexual, están teniendo odio o marginando a su prójimo, que esos son principios que son injusticia. Y el Dios de Israel es un Dios justo y santo. ¿Ok? Entonces claramente hay unos versículos que apoyan de que Ruach HaKodesh sí, el Espíritu Santo sí va a bajar sobre la humanidad. Pero tenemos nosotros que tener lo que se llama la responsabilidad de vivir una vida de acuerdo al mandamiento. Isaías capítulo 32. Hoy vamos a leer muchos versículos para poner en contexto la función del Ruach HaKodesh y cómo nosotros podemos, si decimos que tenemos el Espíritu Santo y no guardamos la Torah, de acuerdo a la Biblia, yo dudo que tenga el Espíritu de Dios. De acuerdo a la Biblia, porque ahí en Ezequiel lo dijo, para que se acerquen al decreto y al mandamiento. Isaías 32:15 dice, voy a leer el versículo 14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre.
donde descansen asnos monteses y ganados harán, ¿dónde estoy? Harán majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil está estimado por bosque. Quiere decir que el Eterno sí va a dar el espíritu a ese fértil. Por eso Pablo hablaba acerca del cuerpo del Mesías como un árbol. Porque mira lo que dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Entonces, si hay injusticia en 1 Corintios, Pablo está enseñando en la carta de que hay injusticia, hay inmoralidad, hay idolatría. Ustedes no pueden, si ustedes dicen que hablan en lenguas, otros idiomas, pero no tienen lealtad a Dios, obviamente están actuando como niños y no están siendo obedientes. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, vean también Jeremías 31, versículo 33 y 34, Deuteronomios capítulo 30, versículo 1 al 8, circuncisión del corazón, a quien Dios ha llamado. Isaías, que es crucial para la enseñanza posterior del Nuevo Testamento, vincula esta restauración final de Israel con la de toda la creación. Isaías capítulo 2, versículo, lean estos versículos, ya usted tiene el PDF, ¿ok? Ok, entonces, voy a moverme aquí un poquito al frente. Esto viene de este comentario, Socali 2016, Dones Espirituales, de la Lexham Bible Dictionary, diccionario de la Biblia Lexham. Muy reconocido y muy válido esta información. Ok. Dones espirituales. Frase que se usa habitualmente para traducir dos palabras griegas. Carismata y neumática. Por cierto, la palabra carismata, que donde sale la palabra carisma, la palabra carismata en el tiempo bíblico no es como se identifica hoy día. La palabra carisma hoy, una persona que tiene carisma, que tiene un talento de hablar, pero la palabra carismata bíblica es cuando el patrón da un don, un regalo a un siervo leal, a un siervo fiel, porque él sabe que ese siervo lo va a representar con honor. ¿Ok? Entonces, por eso es que los dones son de Dios. Y los dones de Dios son irrevocables. Pero es basado en la lealtad. Vamos a entrar ahorita en el contraste de lo que es lenguas que Pablo está hablando, ¿ok? Pero quiero darte una base bíblica. Porque si no, va a haber argumentos y siempre debate, porque la gente se enoja si no está de acuerdo uno con su posición y la postura dogmática. Yo entiendo eso. Pero recuérdate, tenemos que ver una línea sistemática de balance bíblico. Hemos estudiado que la palabra amor se puede identificar como lealtad en la Torah y tiene que seguir la secuencia. Para un hebreo como Pablo, la palabra ahavá o ahav, amor, es lealtad. Así que tú determinas un amor verdadero a una persona, es la lealtad. Déjame probarlo. ¿Cómo tú pruebas la lealtad o el amor a tu esposa? ¿De que le des una rosa? ¿O que le compres algo? Hermana que estás escuchando, si su esposo le compra todo, la casa, el carro, le da regalos, le da todo, la tiene como una reina, pero le es infiel, la maltrata a sus hijos y le pega. ¿Usted cree que el amor de él, que está enseñando a través de las acciones de comprarle casa, las joyas, la ropa y cómo la trata con cosas físicas, para usted es amor? ¿O usted va a rechazar lo que él piensa es amor basado en la expresión de dar cosas gratis? Porque para la mujer, acciones hablan más que las palabras. Si el hombre es fiel y la trata con fidelidad, y la trata bien, y la trata con cariño, y es buen padre, usted ve que él tiene amor, lealtad, fidelidad. Por eso es que en la Biblia siempre se compara la relación entre el Eterno e Israel en una metáfora de un esposo y una esposa, de unos hijos y un padre. Porque la lealtad del padre siempre a los hijos en protección y de los hijos en obediencia al padre. Por eso utiliza esas metáforas en la Biblia. Si nosotros no entendemos lo que es el amor que Pablo está refiriéndose aquí, vamos a pensar que es, yo te amo, dame un abrazo y un besito.
pero cuando yo guardo el sábado ya no me quieres hablar. Eso no es lealtad al convenio. Mucha gente siempre dice, no, Rico, son familia, yo lo amo, yo lo amo. Pero después cuando te necesita, cuando tiene que pararte en la brecha y decir la verdad, ya no te quieren escuchar. Ok, te sacan de amigo en Facebook. Ok, porque no quieren escuchar, no hay lealtad. La lealtad lo sufre todo. Si yo te soy leal a ti, quiere decir que cuando tú necesitas ayuda, yo no me voy corriendo en una esquina y me escondo. Porque hay un convenio que está vinculado en la sangre del Mesías. Ese convenio nos une y fuerte y está sellado por la sangre del Mesías, no nos puede separar. Y se supone que haya corrección del uno al otro y podamos nosotros trabajar en armonía sabiendo que tenemos el mismo propósito, la lealtad al mismo patrón, a través de nuestro mediador Yeshua el Mesías. Por eso que yo no entiendo todos estos conflictos en el medio mesiánico y raíces hebreas. Eso de personas inmaduras tratando de establecer su propio reino, en realidad eso es lo que es. Porque el que entiende lealtad, yo no tengo que estar de acuerdo contigo en todo para que llamarte mi hermano, para comer pesas juntos, para guardar el sábado juntos, para guardar las fiestas juntos. Pero hoy día, si yo no estoy de acuerdo contigo, no quieres hablarme, no quieres estar conmigo. Hay personas que no están aquí hoy escuchándome, porque yo no creo que Yeshua es el Padre. ¿Ok? O no me escuchan por eso. O no creo que hablar en lenguas es la forma que lo hacen los cristianos. Eso se llama inmadurez. Porque si Yeshua es el Mesías y Él es divino y el Hijo del Todopoderoso y Él nos dio el acceso al Padre, entonces lo demás es comentario. Tenemos que aprender a lidiar con diferentes opiniones, entendiendo que nuestra lealtad es al Padre. Nosotros somos siervos del Eterno y nuestra lealtad es al Padre a través de Yeshua. Y si nosotros negamos a Yeshua, negamos al Padre. Porque Él fue el que nos dio acceso al Padre. ¿Ok? Pablo está lidiando con la lealtad. Y cómo esta gente prefieren ir a comer la comida de los dioses ajenos en el medio de una hambruna. Recuérdate que en 1 Corintios estaban pasando por la hambruna del Mediterráneo. 10 años. Eso ocurrió. Tienen hambruna, están desesperados y comprometen la verdad. Comprometen lo que se llama la congregación y cómo tratarse los unos a los otros porque tienen necesidad. Y están utilizando su estatus para aprovecharse y minimizar a los que están en convenio con ellos. Eliminan los del convenio para irse con los del mundo. Pablo está diciendo, no, tiene que haber lealtad. ¿Ok? Pero todo el mundo se enfoca solamente en lenguas. Tú lees 1 Corintios y tú mencionas lenguas, todo el mundo se vuelve loco. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la dinámica detrás de la conversación? Porque Pablo enfatiza otras cosas, profecía, maestros y evangelistas, pastores, antes que lenguas. Y la traducción aquí, idiomas. Continuamos. Dice, frase que habitualmente para traducir dos palabras, carismata y neumática. Las formas plurales de carisma y neumaticón. Ambas palabras son casi exclusivamente paulinas dentro de los escritos bíblicos. En otras partes del Nuevo Testamento aparecen solo en 1 de Pedro 2.5 y 4.10. Otros escritores, por supuesto, mencionan fenómenos que caen dentro de la definición de Pablo de dones espirituales, pero para la enseñanza específica sobre el tema uno debe depender de Pablo ante todo en este caso. ¿Ok? Entonces aquí vemos una gráfica de Romanos, 1 Corintios 12, 1 Corintios 12 versículos, ¿no? Que habla acerca de diferentes espirituales, diferentes regalos o dones. ¿Ok? En realidad, en Romanos habla acerca de profecía, ministerio, enseñanza, exhortación, cómo dar, cómo regir y cómo enseñar misericordia. 1 Corintios 12, 8 al 10, profecía, palabra de sabiduría, de conocimiento, fe, milagros, sanidad, discernimiento espíritu, lenguas. Pero recuérdate, en una versión dice idiomas e interpretación. ¿Ok? 1 Corintios 12, lo mismo, es diferentes, que tú estás utilizando diferentes palabras que se derivan de palabras más familiares, charis, gracia, neuma, espíritu. Ambos tienen sentido similar.
Carisma, que significa expresión o manifestación o encarnación de la gracia. Neumaticón, que significa expresión o manifestación o encarnación del Espíritu. Su campo de aplicación, sin embargo, es algo diferente. El carisma, oigan esto, el carisma denota la acción salvadora de Dios en el Mesías, como en Romanos capítulo 5, versículo 15 al 16. El don de la vida, ¿te recuerdas? Carismata es como un regalo del patrón. El don de la vida en Romanos 6:23, de manera más general. En Romanos 11:29 probablemente se refiere a la serie de actos de gracia en nombre de Israel mediante los cuales Dios aseguró el llamamiento y la elección de Israel. En 2 Corintios 1:11 probablemente se refiere a una acción particular de Dios que trajo a Pablo la liberación de un peligro mortal. De lo contrario, la referencia parece ser a la gracia divina mediada a través de individuos, con Pablo presumiblemente pensando en el tipo de declaraciones y hechos que ilustra en Romanos 12. Tienen que leer todos esos versículos como los leí yo para entenderlo. ¿Ok? Ok. Vamos a leer aquí un poquito más. Dice... glosalía e interpretación de lenguas. Al igual que la profecía y el discernimiento de los espíritus, estos dos últimos miembros de la lista, en 1 Corintios 12, versículos 8 y 10. Es interesante que el capítulo 9, 10, 11 y 12 está hablando de un problema drástico en la congregación de Corinto. Pero el 99% de la iglesia pentecostal se enfoca solamente en lenguas. En la iglesia donde yo asistía cuando era niño, si tú no hablabas en lengua, tú no podías tener ninguna posición de autoridad en la congregación. Para ellos, el hablar en lengua representaba salvación. Era el sello de salvación. Así me enseñaron a mí. ¿Okay? Así que entiendan de la vía de donde yo vengo, donde eso fue abusado, fue malinterpretado. Minimizaron a mucha gente con muchos talentos que tenían, pero como no hablaban en las lenguas que ellos estaban buscando, pues entonces no los marginaban de cualquier ministerio que Dios le podía dar, porque no cualificaban de acuerdo a la interpretación que ellos tenían. Eso para mí es un problema grande. Obviamente para mí esto es un tema serio, porque yo sufrí marginación, me marginaron, porque hacía preguntas que yo no quería escuchar. ¿Ok? Ok. Entonces, dice, el último proporcionaba un control sobre el primero para que no se abuse de él en el éxtasis de la inspiración. Que la glosolalia, hablar en lenguas, se experimentó en éxtasis en Corinto. Oigan esto. Parece claro a partir del cuadro de entusiasmo y confusión a críticos que surge de las reprensiones de Pablo. Capítulo 12, versículo 2. Versículo 3. Capítulo 14, versículo 12, 23, 27 y 28. Obviamente hay un problema. De manera similar, el éxtasis está implícito en Hechos capítulo 2, versículo 4, versículo 6, versículo 13, capítulo 10. Porque ocurrió que hablaron en lenguas. Que sí, eso ocurrió. Idiomas, capítulo 2. Con Cornelio también. ¿Ok? Oigan eso. Vamos a buscar el contexto. Ya establecimos que en la Biblia el Eterno te da su espíritu al que es leal con el propósito de expandir el reino. Para que esas herramientas puedan utilizar para el reino. Tiene que ser un vaso que no está en abominaciones, en idolatría, inmoralidad tampoco. ¿Okay? Porque es el Espíritu Santo. No puede morar en un vaso profano. Si estudiamos el templo lo podemos ver. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo que Pablo se está refiriendo en referencia al éxtasis. Y ahora viene el contraste. ¿Dónde podemos ver ese contraste? Vamos a Hechos capítulo 16. ¿Ok? En Hechos capítulo 16.
versículo 16. 16. Y esto sí que es sumamente importante para nuestro estudio. ¿Ok? Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, interesante, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ok. ¿Cuántos de ustedes han buscado esa palabra adivinación en sus Biblias? En cualquier tipo de comentario. Pitusa proviene de la palabra griega pithón, que es la palabra que se encuentra en ese texto. Vamos a ir allá. Deme un segundo porque quiero llegar a ese lugar para que lo puedan ver conmigo. Yo quiero enseñarles la evidencia. Yo no quiero que crean nada de lo que les digo. ¿Ok? Vamos a buscar la evidencia siempre para que estemos claros con estas cosas. Y así si alguien tiene un argumento, usted puede validarlo. ¿Ok? Esa es la idea. No tienen que creerme a mí nada. Vamos a buscarlo todo. Vamos a ver allá. La palabra pitón, voy a salir de acá. Divinación, aquí está. It's a word study en la palabra divination. Diviners. Aquí tenemos todos los recursos. Anchor Bible Commentary, todas estas cosas. Okay, witchcraft, divinación, que es una abominación para el Eterno. La palabra pitón, estas son las palabras griegas que se utiliza para eso. Divinación es una palabra diferente. Es la palabra theos. Aquí hay otra palabra para santo. Ocios. No sé si la estoy pronunciando bien, pero no importa. Aquí hay otra palabra que se llama cremastismos, para algo divino. Pero esta palabra aquí, que se llama pitón, solamente aparece en Hechos capítulo 16, versículo 16. Y dice que te está citando ese versículo con divinación. Lo que es interesante es la práctica de lo que se llama el oracle, la profecía de Delfi. Por eso te enseñé el mapa anteriormente. Como a unos cuantos kilómetros al norte de Corinto se encontraba el templo de Apolo de Delfi, a 10 millas norte de Corinto, que se encontraba lo que se llama el templo de Delfi. Entonces, aquí hay un problema muy grande. Porque si nosotros entendemos la cultura del momento y el tiempo que está ocurriendo, vamos a poder entender el contraste de lo que Pablo está hablando en Corintio, de lo que es las lenguas angelicales, o la lengua angelical, versus las lenguas que ellos estaban tratando de hacer en éxtasis. Pero para eso requiere uno entender y estudiar la cultura. Te voy a leer aquí de la Biblia arqueológica, lo voy a leer en inglés y después lo voy a traducir. En la página 1636 del comentario de este versículo en cuestión, Hechos 16:16, dice: Spirit of divination. The Greek phrase is literally the spirit of Python. Literalmente lo que debiera decir es el espíritu de Pitón. En la mitología griega, Pitón era un dragón femenino que guarda la profecía de Delfi hasta que fue destruida y muerta por Apolo. La pelea se puede ver en las esculturas griegas, en las pinturas y en las monedas. El lugar del triunfo de Apolo se conoció como Pitó o Pitón, y se considera como the ónfalos. Esta palabra fue lo que a mí me ayuda a entender un versículo muy importante. Dice ónfalo, the center of the earth. Se llama el centro o el ombligo o el centro de la tierra. Para ellos era eso. Dice, the priestess of the oracle. Okay, o la sacerdotisa. Por eso que en el templo no se permitían. Sacerdotisa. La sacerdotisa de la profecía y el santuario es un local arqueológico hoy. Was known as the Pythia. Se conocía como Pythia. Delphi también se preservó lo que se llamaba un estadio donde cabían 6.500 personas, ¿okay? Para los Juegos
los Pythian Games, los juegos de Pythia, que eran como los juegos panhelénicos, que era lo que antes del juego olímpico, ¿ok? El término Python más tarde fue determinado o designado como un término para una persona con el poder de adivinación. Entonces, para poder entender ese versículo que te está diciendo que la persona adivinando era del ritual de Delfi o Python, tenemos que estudiar eso. Pero mira qué interesante. Cuando vamos a 1 Corintios 11, versículo 30, porque te cita, cuando habla de Python en estos comentarios, te cita el capítulo 11, versículo 30, como una referencia a Python, adivinación. Mira lo que dice acá. Dice el versículo 11, voy a leer el versículo 11, 28 en adelante. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mira qué interesante. La palabra en Hechos capítulo 16, Python, cuando tú buscas los comentarios, te está citando también 1 Corintios 11:30. Mira, y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos estas traducciones son más difíciles a veces. Si pues nos examinásemos, ¿a quién se le ocurre? A nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Mira qué interesante. Está hablando el contraste del misterio que se hacía. Se llamaba mysteries, misterios. Los rituales místicos greco-romanos, específicamente el templo de Apolo en adoración a Pythia para buscar la sacerdotisa que estaba en un trance, en éxtasis. Se sentaba en una silla donde había una grieta en el piso y se encontró que habían gases que salían de ese lugar. Ella entraba en un trance y empezaba a hablar palabras griegas que no se entendían. ¿Ok? No podían definirse. Para ellos allí en Corintio y en Delfi habían esos rituales donde se encontraba el oracle o lo que se llama la profecía de Delfi por una sacerdotisa que hablaba, que estaba incoherente, que usaba palabras griegas. Había una persona tratando de definirla. ¿Ok? Se va a poner más interesante. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, Python, en Hechos capítulo 16, estamos viendo que los adivinadores, la pitonisa, viene de la palabra pitón, que solamente se encontraba en ese lugar, en esa área. ¿Ok? Tenemos que conectar todos estos puntos. ¿Ok? Vamos allá. Ahora quiero regresar a aquí. No, perdón. Hay otro más que quiero ver acá. Vamos a hablar acerca de la llave de carismata, tongues, tempo, por acá. Dame un segundo, familia, que tengo un montón de cosas. Delphi, aquí está. Ok. La palabra Delphi. Vamos a estudiar ahora lo que se llama el ritual de Delphi. Y aquí vamos a hacer el contraste de las lenguas angelicales versus las lenguas de la cultura greco-romana. Delphi, una ciudad griega y santuario famoso durante todo el periodo greco-romano por su templo de Apolo, que albergaba el oráculo, esa es la palabra, el oráculo de Apolo y una piedra que representaba el ombligo o el centro del mundo. Visión general de esto. Delfos fue un santuario central de Apolo durante gran parte del periodo greco-romano. Aunque hubo un asentamiento temprano del periodo micénico en Delfos, donde le enseñé en el mapa, el asentamiento principal comenzó en la primera mitad del siglo IX antes del Mesías. El santuario de Apolo probablemente se fundó como un santuario local, pero finalmente ganó prominencia regional, probablemente porque albergaba el oráculo de Apolo. Es posible que este oráculo se haya establecido hasta finales del siglo
8. Ya que este periodo coincide con un rápido aumento de varias ofrendas votivas locales e importadas. Habían ofrendas y carne dedicada a ídolos. Recuérdate de eso. A partir de mediados del siglo VII, antes de la era común, el recinto del santuario comenzó a llenarse con una serie de dedicatorias monumentales, como templos y estatuas, y además de diversas ofrendas votivas de todo el mundo griego y de algunos reinos no griegos, como la de Lidia. Ok, dice, varias personas y representantes de la comunidad, tanto griegos como no griegos, consultaron el oráculo por cuestión políticas, militares, de culto y sociales. En el siglo V, antes de la era común, el oráculo mismo estaba ubicado en el santuario interior del templo de Apolo. El procedimiento exacto para consultar el oráculo no está claro, pero al observar una serie de fuentes de varios periodos, parece que los antiguos griegos creían que Apolo se comunicaba directamente con una sacerdotisa llamada Pitia, ¿okay? Que luego profetizó. Luego, intérpretes religiosos especiales llamados profetía, de alguna manera dieron forma a su mensaje antes de entregarlo a los interesados. La idea de que Pitia alucinaba bajo la influencia de gases que se elevaba a través del piso del templo es intrigante, pero la arqueología y la geología no han podido proporcionar evidencia decisiva de esto. Además de la de Pitia, el santuario más interno del templo también contenía una piedra que representaba el ombligo, onfalos o centro del mundo. Estamos viendo aquí ahora lo que está ocurriendo. Había una mujer, una sacerdotisa, que vemos la evidencia que se encontró una que llegó a los creyentes en Hechos 16, que ella pues estaba en un éxtasis. Y por cierto, yo tengo un recurso que estaba leyendo anoche a las 12 de la noche, que lo describió de una forma que fue un poquito, wow. Esta es la forma que lo describía. Yo te lo puedo conseguir más tarde, está en inglés y no tengo tiempo de traducirlo ahora. Pero te voy a decir cómo lo hacía. Que se empezaba a mover la cabeza de una forma como un éxtasis, moviéndose. El pelo se le soltaba a la sacerdotisa, se movía el cuerpo de una forma, empezaba a hablar palabras que nadie podía entender, y había una persona que estaba tratando de interpretar lo que decía, esperando que utilizara una palabra griega una aquí que pudiera más o menos tener una idea de lo que decía. Ahora Pablo está tratando de usar el contraste de lo que está ocurriendo a algunas millas al norte de Corintio, con tanta gente que está entrando a Corintio, diferentes idiomas, que entra en la congregación y está trayendo el orden entre lo que es santo y lo que es profano. Tú hablas otro idioma y tú empiezas a hablar y nadie te entiende. Tú tienes que tener una persona que te interprete. Porque si no, van a pensar que este servicio es el servicio de Pitia. Es el servicio de esos locos allá. El templo de Apolo. Recuérdate que Pablo está viviendo en un mundo que tiene que hacer un contraste entre lo que es santo de acuerdo a la Torá y lo que está ocurriendo en el mundo greco-romano. Y esto es un gran ejemplo. Si no hay lealtad a Dios, ¿de qué sirve tener todo esto? Si ustedes cuando vienen acá van al templo de Apolo, comen comidas sacrificadas a ídolos, se acuestan con sus familiares, hacen todo esto y después, por cierto, empiezan a hablar en lengua y todo el mundo a lo loco van a pensar que nosotros estamos adorando como Apolo. Tiene que haber orden. Si alguien está profetizando, entonces, y hay una persona que está hablando un idioma, esa persona entonces tiene que tener un intérprete para que todo el mundo entienda y el cuerpo se edifique. Porque si no, va a haber una falta de contexto y la gente fuera que ve esto piensa que nosotros estamos adorando al dios Apolo a través de la sacerdotisa de adivinación, que eso es una abominación delante de Dios. Esto es algo muy serio. Yo tengo otro aquí que quiero compartir con ustedes. Okay, a ver si me sale acá. Que lo acabo de añadir esta mañana.
Yo espero que lo puedan ver. Dice, es de un comentario de Levinson, muy reconocido. Dice, en tercer lugar, la comprensión de los relatos de inspiración greco-romana, como la sacerdotisa de Delfos, cuyas declaraciones proféticas fueron interpretadas por oyentes entrenados, proporcionaba poca ayuda porque las mismas incertidumbres se aplican también a ellos. La sacerdotisa de Delfos, voy a hacer esto un poco más grande, la sacerdotisa de Delfos, ¿dónde estoy? Aquí. Por ejemplo, pronunció sílabas incomprensibles que se interpretaron como griegas, o pronunció frases griegas inteligibles, pero oscuras que exigían interpretación. Es posible, un posible análogo a la narración de Pentecostés en Lucas capítulo 2 de Hechos. Ocurre en el himno homérico a Delian Apolo. Mira qué interesante el contraste. Imagínate la gente, vamos a Hechos capítulo 2, porque yo no sé si ustedes habían estudiado acerca de Delfos y de Pithia y del templo de Apolo. Cuando leen Hechos capítulo 2, vamos a ver quién estaban allí. Si esto era un ritual que se entendía a través del mundo antiguo, tenemos que considerar nosotros la audiencia. Capítulo 2. ¿Quiénes estaban allí? Dice acá. Dice, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esa debe ser la base principal de nuestra fe. El orden debe ser que dentro del reino de Elohim siempre es con lenguas que se pueden entender. De acuerdo a la evidencia que yo tengo hasta el día de hoy. Y las lenguas angelicales que está hablando es el hebreo, en mi opinión. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Pues, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra glosa, lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes, le hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si tú vienes de Asia Menor y todo lo único que tú has entendido en tu vida es el ritual de Delfos con la sacerdotisa de Pithia en el templo de Apolo, y ahora tú subes a Jerusalén, ¿ok? Por alguna razón u otra, y tú escuchas lo que verdaderamente son lenguas cuando está a través de un vaso santo, como eran los discípulos, útiles para el servicio. Ahora tú puedes hacer un contraste mejor. Está basado en lealtad, en nosotros facilitar nuestros cuerpos como el templo de Dios. El templo de Dios requiere pureza, no solamente interna pero externa. Entonces ahí podemos hacer el contraste. Pablo está hablando de lealtad a un pueblo en Corinto que está haciendo acepción de personas, viviendo una vida inmoral. La mujer está deshonrando a su marido cuando se descubre la cabeza en público, porque era vergüenza. El hombre se cubre la cabeza en público cuando estaba orando, que eso representaba adoración al emperador de Roma. Ellos se están marginando, están comiendo comida sacrificada a ídolos. Y después Pablo dice, ¿de qué sirve ustedes hablar todos estos idiomas y no tienen lealtad? De ser maestro y no tienen lealtad. Vamos a terminar aquí rapidito. Dice, estoy leyendo, por ejemplo, en este lugar aquí, ¿ok? Desde aquí partimos. Dice, por ejemplo, pronunció sílabas incomprensibles que se interpretaron como griegas y pronunció frases griegas e inteligibles pero oscuras que exigían interpretación. Un posible análogo de la narración de Pentecostés de Lucas en Hechos 2 ocurre en el himno homérico de Delian Apolo. Todo conectado con Apolo. Qué interesante. Hacia el final de un festival celebrado en honor a Apolo, las chicas de Delos cantaban sobre los pasos
sobre el pasado glorioso, imitando los idiomas de todas las personas. Esto parece el relato de Lucas, en que los creyentes hablaron los poderosos actos de Dios en idiomas extranjeros. El espectáculo homérico, sin embargo, puede no haber sido un acto de inspiración. Las niñas pueden haber recitado versos extranjeros que habían memorizado. De la misma manera, de los coros modernos pueden cantar en latín sin entender las palabras. Los posibles paralelos greco-romanos, por lo tanto, no son en última instancia un ajuste exacto. En otras palabras, lo que está diciendo es esto. Si la Biblia sirve como un contracultura, la Biblia es contracultura. El mundo greco-romano practica estas cosas. El pueblo de Israel lo hace de la manera que Dios dice para que ellos puedan entender la diferencia. El mundo greco-romano, así como en el antiguo Medio Oriente, creían en la adivinación. Ellos tomaban el hígado y basado en la textura y el color hacían profecías. Eso no es aceptado en la Biblia. Por eso era que las entrañas de todos los animales en el templo eran puestas en el altar, quemadas completamente, para que nunca dijeran que en el templo de Dios se leía profecía utilizando las entrañas de un animal. Por eso no había mujeres sacerdotisas en el templo, para que no digan que había éxtasis y gente hablando en lenguas y que no se podían reconocer. Cuando el día de Pentecostés ocurrió completamente diferente, para que todo el mundo pudiera entender de que la forma de revelación proviene de Dios y es en orden, de una manera que se puede entender. No como los griegos practicaban su ritual aquí en el templo de Apolo en Delfo. En 1 Corintios, que se encuentra tan cerca de Delfi, y había un templo de Delfo de Apolo cerca de Corintio, a 10 millas al norte. ¿Ok? Tiene que haber un contraste, porque la congregación entendía estos principios. Pablo está trayendo orden a la congregación para que haya un balance, para que no se mezcle lo santo con lo profano. Cuando lo vemos desde esos puntos de vista, es posible que la interpretación en la cual nosotros hemos obtenido en el día de hoy no se alinee con el contexto cultural de lo que venimos leyendo. Y eso es lo que quería presentar en el día de hoy. Solamente de que ustedes consideraran que es posible que la interpretación dogmática, teológica que se le ha dado hoy día en las denominaciones no se está alineando con la interpretación, evidencia bíblica que vemos aquí, sino que está asimilada o está, ¿cómo lo puedo explicar? Estoy escogiendo palabras. Lo que se está practicando se ve más como las prácticas greco-romanas del mundo en el primer siglo de lo que la Biblia nos dice aquí. Yo pienso que la Biblia dice que hablar en lenguas, esta es mi posición hasta hoy. Hablar en lenguas se define como idiomas, glosa. Todos los comentarios lo dicen. ¿Ok? ¿Se puede hablar misterio? Sí. Pablo está trayendo corrección. Yo pienso, en mi opinión, que palabras angelicales, el lenguaje angelical es el idioma hebreo. ¿Ok? Yo he escuchado a personas que dicen palabras en hebreo y no hablan hebreo. ¿Pudiera ser eso el don de lenguas? O si yo voy a un lugar donde nunca he escuchado el idioma y empiezo a hablar en ese idioma, ¿no sería eso un milagro? ¿Qué sería más edificante para esa persona? Si yo voy a Italia, yo nunca he hablado italiano, y de repente empiezo a entender y hablar italiano, pero perfecto. Y esa persona me pregunta, oh, ¿de dónde tú eres? Yo digo, yo soy de Puerto Rico. ¿Cuánto tiempo llegas aquí? ¿Llevas acá? 1 hora. ¿Tú hablabas italiano? No. ¿Quién tú eres? Yo represento al Dios de Israel, de Isaac y Jacob. ¿Tú no crees que eso sería más edificante? En mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que en lo que he podido investigar hasta el día de hoy, Pablo está haciendo un contraste de lo que se practicaba en el mundo greco-romano y diciéndole, esa práctica no se puede hacer aquí. Déjame enseñarte el orden. Si hay alguien acá que empieza a hablar en una lengua, tiene que haber un intérprete. Y tiene que ser correcto. Si no, se me sienta. Calle silencio.
Pero como nosotros no hemos estado viviendo en un mundo greco-romano, no hemos vivido en Roma, mucha gente no ha ido a Israel, no ha ido a Asia Menor, no ha ido a Grecia. Yo he tenido el privilegio de estar en Israel, en Grecia y en Roma. He podido visitar algunos de estos lugares. Todavía no he ido a Asia Menor, pero es el próximo viaje que quiero hacer. He podido ver con mis ojos cómo ellos vivían y los monumentos que tenían. Estaba estudiando ese punto cultural. Ahora tengo un poquito más balance y soy más cauteloso en algunas cosas. Sin juzgar, solamente presentar la información. Yo espero que el Eterno me los siga bendiciendo y ayudando a entender estas cosas. No tienen que estar de acuerdo con nada que lo digo, sino valídenlo, verifíquenlo y búsquenlo. Busquen toda la información para que el Eterno sea probado correcto en todo lo que hagamos y así podamos nosotros continuar entendiendo y aprendiendo de las cosas que vamos aprendiendo para poderla vivir y no mezclar lo santo y lo profano. Busque los rituales de Delfo y la sacerdotisa de Pitón y van a tener una gran revelación de lo que está ocurriendo hoy día dentro del mundo cristiano. Shalom.